su fortaleza cautivos de la esperanza, pues hoy mismo anuncio que les devolveré el doble. Santiago en Llamas 2025, de retorno a Él. Yo quiero llevar el mensaje de lo que he estado meditando hacia la persona, hacia cada uno de nosotros, a que personalicemos el mensaje, que no sea solamente para fulano, sutano, mengano, perencejo, sino que para nosotros. Sin embargo, sí tengo que mencionar a fulano, mengano y perencejo, pero no necesariamente para criticarlos, sino que la Biblia dice que el avisado ve venir el mal y se aparta, y que también cuando uno mira que otra persona es disciplinada, puede ser que uno aprenda con mayor precisión, y eso se llama sabiduría y prudencia. Le digo esto porque yo veo a Israel, por el cual estamos orando y les bendecimos. Ahorita les acabamos de bendecir y lo seguiremos haciendo. Cómo Israel tenía tanta bendición. Estoy hablando, me estoy refiriendo al Israel antiguo. Yo sé que ellos tienen bendición todavía, pero que han pasado una serie de cosas impresionantes, y ellos se acostumbraron a la bendición. Y dice un pasaje de la Biblia que jamás creyeron los israelitas que el enemigo iba a entrar por las puertas de su ciudad. O sea, nunca les pasó por su mente. Así como al sumo sacerdote que junto a sus hijos perdió el arca del pacto, jamás le pasó por la mente que fueran a perder el arca del pacto. Y cuando apareció el Señor Jesucristo, ellos sufrieron cuando el Señor les dijo: vuestra casa os es dejada desierta hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor. Y posteriormente el apóstol Pablo se levanta y da una esperanza revelada de parte del Señor, diciendo: ¿ha desechado Dios a Israel? Y él mismo contesta: de ninguna manera, ¿verdad? Y entonces empieza a contarnos a nosotros que ahora la bendición que ellos tenían, hermano, qué tremenda, ¿verdad? Pero nos la trasladan a nosotros. Y dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, y dentro de los cuales estamos nosotros, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo también nos dice: pues ustedes tengan cuidado, no vayan a ser altivos, porque si las ramas naturales fueron desgajadas, ustedes que son olivos silvestres también pueden ser desgajados. Bueno, y entonces en ese mismo orden de ideas me pongo a pensar, y lo mencioné el día miércoles cuando estábamos en el estudio de pastores, y luego en la noche aquí también lo volvimos a platicar más o menos a grandes rasgos, con grandes pinceladas, cómo la iglesia a través de los tiempos ha perdido unas grandes bendiciones. Y eso, yo sé que este no es un mensaje motivador, pero sí debería ser un mensaje en el que nosotros reflexionemos. Porque si usted se recuerda, bueno, aquí no lo hicimos, pero lo hicimos con los pastores. Les puse un mapa de Turquía, y ahí estaban las siete iglesias que aparecen en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Estaban en Turquía: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Las 7 iglesias estaban ahí. Pero ahora solo queda un museo. Ahora solo queda para ir a hacer turismo religioso y también cultural. Pero aquel mover tan tremendo ya no lo tienen. Y ahora vemos que Turquía, después de eso, ahí se levantó el Imperio Otomano, y es un país puramente musulmán. Y qué terrible que en estos últimos días
se nos ha manifestado que no solamente Turquía, sino que toda Europa tienen un problema profundamente religioso por causa de que han sido conquistados por medio de la religión del Islam. Yo no vine a hablar de religión, solo estoy viendo que deberíamos de reflexionar, porque tenemos nosotros 2000 años de cristianismo y parecería como que si se hubiera perdido la influencia tan poderosa que se tuvo en la iglesia del principio, en el libro de los Hechos, que en 33 años prácticamente se realizaron grandes cosas. Entonces, cuando yo veo esto, empiezo a analizar otras cosas. Por eso le dije que quiero personalizar la palabra, pero primero tengo que hablar de fulano, sutano, mengano y perencejo. Hace unos años hicieron una actividad en Pensacola, California. Me quedaba cerca a mí, Pensacola, Florida, me quedaba cerca a mí, relativamente cerca. Y la actividad era permítame que lo diga así de esta manera, los monstruos de la palabra profética. Grand Jeffrey, Perristón, unos hermanos que saben un montón de escatología. Y a mí me gusta la escatología, no lo puedo negar. Y entonces dije, voy a ir a oír, voy a ir a aprender. Y por si no logro entender, le voy a pagar a un hermano que hable bien el español y bien el inglés. Y si yo no capto, yo le voy a estar preguntando, ¿qué dijo ese gringo? Y entonces él me va a decir, ¿qué dijo, verdad? Y me lo llevé a Pensacola. Cuando llegué, una iglesia enorme, enorme. Y hermano, llenísima. Pero a mí me extrañó mucho que yo miraba así y era puros campos de algodón, porque nadie tenía el pelo negro ni rubio. Todos eran canados, canosos, y no tengo nada contra las canas, ¿verdad? Porque ya sabe usted que ante las canas hay que ponerse de pie. Y además yo también ya tengo mis canas en la barba, y aquí arriba pues ya casi no tengo ni pelo negro, ni rojo, ni blanco, ¿verdad? Pero así que respeto eso, pero me causó, dije, ¿cómo es posible que solo viejitos hayan venido a oír a estos monstruos? ¿Y qué se hicieron todos los jóvenes? Dije yo. Obviamente los jóvenes están en otro rollo, aún los cristianos. Les interesan otras cosas, pero ese no es mi punto. Yo solamente le estoy diciendo que me impactó eso. Y entonces empecé a analizar, y a través del tiempo he analizado, no profundamente, pero he pensado pues cómo es que se va perdiendo la estafeta de una generación a otra. Y yo creo que eso le pasó a las 7 iglesias de Apocalipsis, que perdieron la estafeta, no siguieron con la estafeta. Y hermano, lo que les pasó fue terrible. Y quiero repetirlo. Hemos oído de avivamientos en Argentina, hemos oído de avivamientos en Chile, hemos oído de avivamientos en Brasil, hemos oído de cosas que pasaron, hemos oído de avivamientos. Le decía yo de aquel hermano famosísimo que ya está peinando canas igual que yo, que hasta hizo en su libro que decía, oíme bien, Satanás. Pero ¿y ahora qué pasó? ¿Se trasladó eso o no? Lo hemos oído en Guatemala, lo hemos oído en México, pero como que se corre un peligro, y el peligro es que se termine eso. Y yo definitivamente, yo sí no quiero que se termine eso, hermano. Yo quiero que haya un avivamiento en nosotros, en los niños, en los jóvenes, en los viejos, para que se cumpla. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos, porque se va a hacer el verdadero avivamiento. Bueno, pero volviendo al punto, entonces digo yo, se fue perdiendo aquello. Y entonces
Mire pues, me fui bien carnal yo. Y dije, ¿será la iglesia la única que pierde de generación en generación cosas? Y entonces me topé que en las empresas pasa más o menos lo mismo. Cuando hay una empresa que tiene mucho éxito, es raro que el hijo del dueño de la empresa continúe con el legado del papá. Y dije yo, pero ¿cómo puede ser esto? Nosotros tenemos un colegio allá en Guatemala que tenemos aproximadamente unos 800 alumnos, y a veces algunos nos consultan. Tenemos un pastor ahí, 2 pastores pues, pero a veces llegan y me consultan a mí. Y un día una muchachita, hija de un empresario, de una empresa gigantesca, millonario el hombre, millonario en dólares, no en quetzales, me llegó a decir, ¿qué hago? Porque yo no quiero seguir la empresa de mi papá. ¿Pero por qué, si tan bonita que es? Le digo, pero yo no quiero tener nada, yo quiero empezar de cero. Pero no seas lenta, si te puedes parar sobre los hombros de tu viejito. No, pero yo no quiero. Bueno, no coincidimos, ella no quiso agarrar mi consejo, pero entonces empecé a investigar que hay empresas que tienen mucho éxito, pero son empresas familiares y no logran trasladar la visión a la segunda y tercera generación y fracasan. Dije yo, Padre Santo, esto es semejante a lo que le pasó a la iglesia. Entonces me di cuenta que al crearse este problema, tanto en la iglesia como en las empresas, empezó a haber carreras universitarias que empezaron a detectar esos problemas para solucionarlos. Y empezó a surgir, ya no le voy a dar muchas vueltas al asunto, quiero ir a lo que quiero ir. Y empezó a darse, allá por la década de 1960 al 70, empezaron muy preocupados los empresarios a ver cómo hacían para otro tipo de empresas, ya no familiares. ¿Por qué fracasaban esas empresas? Entonces crearon una cosa que está en la Biblia. Puede ser que no la crearon, sino que la descubrieron y la pusieron. Y ellos la presentan, y ustedes la han de haber oído ya, con el anagrama FODA. ¿Sí? ¿Nunca lo han oído? FODA. ¿Qué quiere decir? Fortalezas. ¿La ODA qué es? Oportunidades, debilidades y amenazas. Esa la empezaron a trabajar desde 1960, el famoso FODA. Y entonces el tipo que la puso se volvió famoso, y aquel término se empezó a meter en toda la empresa. Y entonces yo lo que quisiera hablarle, pensando en todos estos problemas que se pueden dar, es una aplicación, y me la voy a agarrar porque no la creo él, sino que está en la Biblia. Entonces yo quiero platicarle hoy a usted de un FODA espiritual, que sería fortalezas que tienes tú, oportunidades que también tienes tú, pero me quiero dedicar un poco más a debilidades que tienes tú. Y número 4, amenazas que tienes tú. Y digo yo, si esto aplicó en la empresa, si esto sirvió en la empresa, debería servirnos a nosotros también, repito, porque no procede de este hombre que era de apellido Humphrey, sino que viene de la Biblia, y él de alguna manera sacó algunos principios.
Entonces, lo primero que te quiero decir, hermano amado, así para recordarlo, aunque ya tú me dijiste que lo sabes mejor que yo: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Antes de que sigamos, ayúdame a predicar. ¿Me ayudarías a predicar? Voltéate con el que está a la par y dile: dime una de tus fortalezas. Pero espera que te responda, pues. Pregúntale: dime una de tus fortalezas. Si hasta las cantamos, ¿verdad? ¿Le ayudo? El gozo del Señor es mi fortaleza. Va, ahí está una. Dime una oportunidad. No es conmigo, es con el que tienes a la par. Perdón, me equivoqué. Pregúntale: ¿qué oportunidad tenés? Claro que si hay una pareja que se están enamorando, ella le va a decir: ninguna, conmigo ninguna. Pero ahora pregúntale: decime una tu debilidad. Una. Y ahí empiezan las cosas bien cardíacas. Déjeme contarle que hace muchos años, mientras estaba ministrando, hace muchos años, unos 35 años quizás, estaba ministrando matrimonios. Los días lunes nosotros ministramos matrimonios y familias. Entonces se me ocurrió a mí decirle: muchachos, hoy no les voy a predicar como siempre lo hago. Agarren las sillas y hagan una rueda, así como las muchachas hacen corros y se sientan los matrimonios, una rueda aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra. Bien obedientes los hermanos se sentaron así y les pasé papelitos y lápices. Y entonces les dije: escriban ahí 5 virtudes de su pareja. Y todos empezaron, hermano. En esa, bueno, al fin se echaron 5. Y después les dije: ahora denle la vuelta al papelito y escriban 5 debilidades de su pareja. Hermano, empezaron todos. Uno levantó la mano por ahí: hermano, ¿solo 5 o se valen más? Porque somos muy buenos para descubrir las debilidades de los demás, pero no las nuestras, ¿verdad? Ese día todo iba a fracasar. Yo miraba que todo iba a fracasar, porque como que les hubiera metido un puñal, hermano. Ya miraba enojadas a las parejas, hasta que un hermano levantó la mano y dijo: hermano, ¿puedo yo leerle a mi esposa lo que le escribí, pero en público? Y entonces ahí me jugué mi último albur, ¿verdad? La última carta. Y le dije: bueno, ya eché a perder a todos los matrimonios de la iglesia de una vez que... Sí, le dije, le di el micrófono. Y se paró él, no se me olvida, y agarró su papelito y empezó a llorar. Y él empezó a decir: tú has sido para mí mi compañera en los momentos más delicados de mi vida. Hayas estado. Y le empezó a decir un montón de todos terminamos llorando. Me salvó mi mensaje el hermano. Pero ahora no te voy a poner a que hagas eso, no tengas pena. Te lo voy a decir desde aquí. Pero como dicen en mi tierra, no sé si aquí lo dicen así también o le cambiaron el dicho, pero allá en mi tierra decimos: al que le venga el guante,
Ah, sí, lo dicen aquí también, ¿verdad? Eso está en la primera epístola del apóstol Sergio. Entonces, quiero leerle aquí: reconociendo nuestras debilidades. ¿Cuántos se apuntan a ser sinceros hoy? Poquitos, pero no hay problema. Ahorita yo le ayudo a debilitarlo con la Biblia. Mire pues, 1 Corintios 1:27, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Ahí hay una fortaleza y una debilidad. ¿Cuál sería la fortaleza? Pero uno por uno. ¿Cuál sería la fortaleza? Que hemos sido escogidos. ¿Y cuál sería la debilidad? Que escogió los necios. Va, se lo voy a poner de otra manera. ¿Cuántos escogidos hay aquí? Va, son necios. Según 1 Corintios 1:27, Él escogió lo mejor del mundo. Pues ahí está que no. Sigamos acá. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido, otra vez, lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Verso 28. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, y lo que no es, para anular lo que es. Entonces yo diría, le voy a poner, lo voy a resumir acá: lo necio, lo débil, lo vil, lo despreciado y lo que no es. 5 cosas. Según la Biblia, según el apóstol Pablo. Conmigo no se vaya a enojar, por favor, porque no es mi criterio, es el del apóstol Pablo, y lo dejó ahí en la Biblia, que todos usamos. ¿De dónde nos sacó a nosotros? De lo necio, de lo vil, de lo menospreciado, de lo débil, de lo que no es, de lo que no sirve. Porque todavía le dice el apóstol Pablo: no sois muchos nobles. Pero entonces yo creo que en el FODA, al llegar una de nuestras debilidades es nuestro origen, de dónde nos sacó el Señor. Y por eso es que la misma Biblia dice, pero con una contundencia tremenda: vosotros fuiste rescatados de la vana manera de vivir heredada de vuestros padres. De una vez sancionó y sentenció la manera de vivir de nuestros padres. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces ahora, ya con esta realidad, nosotros deberíamos de analizar, porque yo no quiero que esto se termine, hermano. Yo no deseo que esta bendición se acabe jamás, ni en tu vida ni en la mía. Yo quiero que la Biblia, la bendición, la unción de Dios siga poderosamente, y que no se diga en tiempo pasado, después: hubo una iglesia, hubo un movimiento, hubo lástima, eran buena gente, pero a saber, renuncio a que se apague. Yo quiero que ese fuego permanezca encendido, pero tenemos que evaluar nuestras posibilidades, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces miremos la primera. Vamos a ver lo necio. La pregunta del $1,000,000 aquí es: ¿será que somos un cachito necios? Mire, se lo voy a poner de otra forma, pues. Sí. Es que, ¿de dónde nos sacaron, pues?
Si el medio ambiente de donde a nosotros nos sacaron siempre nos acompaña, nos tenemos que ir despojando de ese conforme va pasando el tiempo. Hay cosas que se nos quedaron impregnadas, hermano. Las aprendimos desde la niñez, sean buenas, malas o regulares. Hasta los gustos por la comida. Yo tengo ratos de estar orando para que me regalen una tortilla. Y eso que comida más rica la que ustedes tienen, pero yo suspiro por mi tortilla con un poco de frijol volteado. Es la comida de los mayas, digo yo. Entonces hay cosas que uno trae consigo, hermano. Costumbres. Ahora en lo espiritual. Pero entonces, déjeme ayudarle. Si nosotros fuimos sacados de un recipiente que se llama necedad, ¿no será que tenemos un cachito de necedad todavía? Puede que sí, puede que no. Más probable, Dios sabe. Miremos pues. En primer lugar, esta es la Félix Torres Amat. Mire cómo dice Dios hablándole a Israel. Hablándole Dios a Israel de usted y de mi persona. Ellos han querido picarme de celos con adorar lo que no era Dios, y me han irritado con sus vanidades. Yo también los provocaré a celos con amar a aquellos que no eran pueblo mío. Nosotros, le voy a leer un poco y después vamos. Y los irritaré sustituyendo en su lugar a una gente necia y despreciable. Al hermano, perdone, pero no soy yo el que estoy diciendo eso. Eso, si alguien se quiere pelear, Félix Torres Amat, se lo digo así con todas las palabrotas. Félix Torres Amat dice que nosotros somos necios y despreciables. Se lo vamos a poner otra forma un poquitito más dolorosa. Supóngase que un hombre está enamorado de una mujer y esa mujer no aprecia lo que ese hombre hace por ella. Y entonces él dice: le voy a dar celos a esta infeliz. O sea, escoge otra y se la pasa por la cara. Mucho gusto, mi novia, mi prometida. Esa novia prometida, metiche, nosotros. Israel nos ha de ver y decir: los que se fue a conseguir tan feos. Fíjense que nosotros teníamos allá en la iglesia, cuando estábamos alabando al Señor, habían hermanitos que llevaban su shofar, y todos los cultos siempre había alguien que agarraba su shofar en un momento de silencio y empezaba. Me sale bien el shofar sin shofar, ¿ah? Y había un judío que llegaba a la iglesia y se quedaba en la calle. Y los hermanos lo invitaban: pase adelante, hermano, le decían. A él no era hermano, no, decía: pase, siéntese, aquí hay lugar, aquí oiga la palabra. Yo no vengo por nada de eso. ¿Y por qué viene? Solo estoy esperando que suene el shofar, porque me recuerda a mi nación. Solo eso iba. Y los hermanos: haga conmigo. No, usted no lo hace bien, usted. Los llamamos a celos. Bueno, pero otra vez, ok. Pero eso es solamente para puntualizar esa situación. Pero entonces lo voy a empezar a analizar para ver si no tenemos, si no se nos pegó, si no nos hemos logrado despegar alguna de esas cosas que son de puros celos.
¿Usted nunca ha comprado una camisa, una gorra, una boina y se la pone y todavía lleva el precio aquí atrás? Y le dicen, lo acabas de comprar, ¿verdad? Ni modo, y aquí tiene 3XL, dice aquí, ¿verdad? A ver si no nos hemos quitado eso. Miremos esto. Proverbios 29:20. Biblia de las Américas. ¿Ves a un hombre precipitado en sus palabras? Más esperanza hay para el necio que para él. ¿De dónde sacó Dios lo que escogió? De lo necio. ¿Cómo distinguimos a un necio? Hermano, que tiene lenguetrapo, que a veces dice cosas y su cerebro va corriendo detrás de las palabras. Alcancen esa frase. Pero ya se fue la frase. O sea que si nosotros, hermano, mire, pues hombre, usted nunca ha tenido esas frases precipitadas con su cónyuge, que está hablando con ella y de repente se le salió una palabra, y ya después que la dijo, usted empieza a arrepentirse. No le hubiera dicho eso, ahora tengo que hacerle frente como los cristianos. Pero la verdad es que actuó como un necio. Ay, qué precipitados somos a veces. Conocí una hermanita que se peleó con su esposo, pero bien peleada. Se divorciaron, por cierto. Y entonces cuando llegaron a los tribunales, estaba tan enojada con él que cuando le iban a poner a él la manutención, cuánto le tenía que dar por los hijos y por ella dijo: no quiero nada de él. A mí me basta y me sobra estas manos para sostener a mis 35 muchachitos. Y el juez, pero señora, así que se haga. Y le hizo el hombre, dijo, pero por dentro el otro yo del doctor Merengue estaba cantando él, ¿va? Y firmaron. Al año, cuando había que inscribir a los muchachitos en el colegio, cuando había que comprarles uniformes, útiles escolares, cuando había que darles de comer, no le alcanzaba. Pero había sido necia. ¿Por qué razón? Porque fue precipitada en sus palabras. Yo he sido precipitado en mis palabras y me arrepiento en el nombre de Jesús. Hay algunas cosas que me recuerdo más que otras y le pido perdón a Dios por cada vez de que se me ha ido la lengua, hermano. Pero sospecho que tú también. Y nosotros que predicamos tanto, hermano, cuando sentimos metemos las extremidades. Y creemos que lo hicimos bien porque dijimos la verdad. Un día estaba predicando en lo de un mi amigo en España. Y entonces yo empecé a predicar de una cosa que es muy cierta, pero yo tenía que respetar que estaba en el redil de otro. Yo iba a equipar ahí, no a corregirlo. Y entonces empecé a hablar del ministerio de la mujer. Y entonces yo empecé: no, que esos que dicen que la mujer no puede ministrar están en la calle. ¿Acaso si la primera que vio a un resucitado fue una mujer?
Fueron las únicas que no se apartaron de la cruz. Y empecé a darle, hermano. Y terminé de predicar y se subió el pastor. Sí, yo también creo que las mujeres deben de servir. Mi mujer ha servido 38,000 comidas a los necesitados, a los hambrientos en el África. Pero aquí ninguna me predica. O sea, yo fui precipitado porque yo dije algo sin haberle hablado a él. No, así no es la cosa. ¿Cuántos predicadores hay aquí? Tienen que medirse sus palabras cuando los inviten a un púlpito. No los mandaron a corregir al pastor de ese lugar. Si lo va a corregir, haga lo que hizo Aquila y Priscila, que se llevaron a Apolos hasta allá y le enseñaron más dedicadamente el camino del Señor y le hablaron del Espíritu Santo, pero no se pusieron a despotricar en contra de él. Y a veces nosotros hacemos eso, hermano. Mire, me recuerdo otra que me eché un día, pero ese día sí me arrepentí. Todavía me arrepiento, hace 40 años de eso y todavía me recuerdo, hermano. Es más, mejor ni se la cuento. Se la voy a contar, ¿va? Yo ya estaba recién llegado a la iglesia, hermano. Era el pastor. Y había un anciano, re buena gente, honorable, sabio, correcto. Yo lo conocía. Se le murió su esposa. Yo lo acompañé al funeral y al entierro, hasta el cementerio. No se me olvida cuando la pusieron a ella en la caja. El hombre había sido militar, así no se quebraba, hermano, pero ese día se agarró de mi brazo y se puso a llorar en mi pecho. Me dijo, hermano Sergio, se puso a llorar. Y yo, amén, hermano, vamos a orar. Y pasó. El domingo, hermano, estoy predicando y se me sale decir, no, mejor no le cuento. No mencioné a la señora ni a él, pero lo que dije fue, no, de veras, mejor no lo digo. Hice una referencia a lo que le pasa a la gente que la entierran, que no es la más adecuada y es contrario a lo que la Biblia dice: no dejarás que tu santo vea corrupción. Y cuando yo lo vi, cuando yo dije y utilicé las palabras que utilicé para decir como él, yo le vi su rostro como que le hubieran pegado así. Fue la última vez que llegó a la iglesia. ¿Por qué? Porque fui precipitado en mis palabras. ¿Usted nunca ha sido precipitado en sus palabras? Y repito, nosotros los predicadores, ¿sabe qué dice la Biblia? El predicador buscó palabras ofensivas. Así dice. Vamos a ver. Dice: el predicador, además de ser sabio, enseñó también mucha sabiduría al pueblo. Y ponderó, investigó, compuso muchos proverbios. El predicador trató de encontrar palabras agradables. Si la gente no llega a la iglesia, ¿para qué los ofendamos? Yo oí a un predicador, hermano, usted no me lo va a creer, pero de veras, lástima que no conservé la grabación. Pero yo oí a un predicador que estaba así, y como a veces cuando uno está así, toda la gente solo le dice amén y no se da cuenta de lo que está diciendo. Entonces empezó a decir: yo quiero que usted entienda, así cabal, lo hijo del diablo que usted es.
Amén le decían, hermano. ¿Cómo? Ese no es el mensaje siempre. Hermano, no podemos ser apresurados en nuestras palabras. Entonces otra vez te vuelvo a decir, tú eres apresurado en tus palabras. Tienes que descubrir esa debilidad y sacarla y decirle: Señor, ese tizón que agarró el ángel con tenazas y le quemó toda la boca a Isaías, que me queme la boca a mí también, Señor. Solo 3 dicen amén. Está bueno, no hay problema. Denle otro aplauso al Rey bendito. Ay, ay, ay. Usted nunca se ha quemado la boca con la sopa. Usted nunca se ha mordido la lengua accidentalmente. Usted nunca se ha mordido el cachete así por dentro. Ya somos 3. Pero una de las veces que a mí me ha pasado es cuando Dios me había hablado. Yo me recuerdo un día queriéndome defender de alguien que me había atacado. Yo le hice una carta y le dije hasta lo que se iba a morir. Y cuando terminé de hacer la carta, el Señor me dijo: ok, ya te permití que te desahogues, borra la carta. Y entonces yo dije: no la borro. Bien obediente yo. Igual que Jonás, que lo mandaron a Nínive y se fue a Tarsis, ¿verdad? Pero eso solo a mí me pasa. Aquí no hay ningún predicador así, gracias a Dios. Chile está lleno de predicadores obedientes por la gracia de Dios. Aleluya. No quiero ser presuroso en mis palabras. Entonces en ese ratito mi esposa me dijo: ya está el almuerzo. No voy a ir a comerle. Te lo llevo ahí a tu escritorio. Está bueno. Me llevó un cocido, hermano, rico. Solo le hice así y no sé cómo me partí la lengua, pero así, 2 lenguas, pura víbora, reprendo en el nombre de Jesús, así. Y entonces me volvió a hablar el Señor y me dijo: que la borres, te digo. Ay, no, dijo, si no la borro, saber qué me pasa. La borré. Ahora todavía, el que habló ahora todavía es mi amigo. Si le hubiera mandado la carta, ya no sería mi amigo. Haga una oración conmigo. No estoy terminando de predicar, no se haga ilusiones, pero haga una oración conmigo. Padre, perdónanos por las veces que hemos hablado lo que no teníamos que hablar, Señor, por favor. Ten misericordia. Nos sacó de la necedad, pero ahí estamos un cachito untados de necedad. Mejor dejo de testificar, porque me han pasado otras. ¿Para qué le cuento? Mejor lo dejo ahí. Miremos otra. Mire esta, porque este es 29:20, Proverbios. Ahora mire este, Proverbios 26:12. ¿Has visto a un hombre que se tiene por sabio? Más esperanza hay para el necio que para él. Entonces quiero volver otra vez suplicándole al Señor que nos abra los ojos a todos juntos. ¿Cómo puedo hacer para distinguir si no estoy actuando o si estoy actuando con necedad? Según este versículo que le he planteado aquí, Proverbios 26:12. ¿Cómo? Hermano, a veces uno cree que lo que está diciendo es un derroche de sabiduría. Y debería detenerse y decir: ¿será sabio lo que estoy diciendo? ¿Será que yo me las llevo de sabio, pero no tengo ni 25 centavos de sabiduría?
Yo creo que ese es un ejercicio bien difícil de hacer porque es una crítica personal. Es abrir nuestros ojos introspectivamente, como los 4 seres vivientes, y ver hacia adentro y decir: yo no estoy haciendo bien esto. ¿Por qué me tengo que estar justificando yo ante los demás hermanos? Si el que me tiene que justificar es Dios, yo tengo que analizar si lo que estoy diciendo es sabiduría. Por eso dice la Biblia en Santiago que el que necesite sabiduría, que la pida de Dios, porque Él dará abundantemente, pero que la pida con fe. Denle un aplauso. Ahora, yo necesito sabiduría, yo reconozco que necesito sabiduría. Mire, si no tenemos nada sabio que decir, calladitos con un zipper en la boca, tenemos buen pegue. Ay, aún el necio cuando calla es contabilizado por sabio. Bueno, déjenme seguir, porque tengo un montón de cosas más que hablar y no he llegado a la A de foda, ni pasé por la F ni por la O, solo me fui a la D directamente. Y hay un montón de cosas más y tengo solo unos minutitos, pero espérenme un rato, por amor al Señor. Oh, diga conmigo: oh. No, hombre, pero bien dicho, hombre, sí. Oh, como que le doliera algo. Ahí está. Gracias por acompañarme, hermano, que Dios me lo bendiga. Éxodo 18:17. El suegro de Moisés dijo a este: lo que haces no está bien, te consumes neciamente y consumes al pueblo que tiene que estar delante de ti. ¿Por qué le dijo eso? Todo lo quería hacer. El hermano Germán tiene su dicho. ¿Cómo decís? Que sabe karate, fútbol. ¿Cómo es que vos decís? Sabe que mastica chicle. Espera, se lo voy a poner para que me ayude a predicar él también, que nos comparta su sabiduría. Sabe mecánica, sabe herrería, levanta pesas y le gusta el box. Sabe mecánica, sabe herrería, le gusta, levanta pesas y le gusta el box. Pero esa es aquella canción: ¿has visto el cuerpo de un? Estás oyendo música del mundo. Es broma. O sea, hermano, en la iglesia, no solo en la iglesia, en una empresa, en la casa, hay gente que cree que lo sabe todo, y hay un dicho: si hay algo que uno quiera que se haga bien, ¿qué más? ¿Complemente? Hay que hacerlo uno mismo. Perdóneme, pero no es así. Se va a terminar usted. Eso es según le dijo el suegro de Moisés, le dijo: lo que haces no está bien, te consumes neciamente. Mire, cuando uno tiene un liderazgo, debe de aprender a delegar y decirle: hermano, tú te haces cargo de tal cosa, tú te haces cargo de tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero imagínese un pastor que maneja el bus de la iglesia, es mecánico, sabe herrería, le gusta el box, todo lo que dijo aquel, todo el rema de Germán. Dirige los cultos, abre el culto, lee el texto áureo, dirige los cánticos, ministra las profecías, ministra las ofrendas, se las gasta y después predica. Todo lo hace él. Tarde o temprano se va a fundir.
Que fue lo que hicieron en en Hechos capítulo 6. Cuando Pedro vio lo que estaba sucediendo, dijo: no es justo que nosotros nos dediquemos a las mesas. Tráiganme del discipulado 7 hermanos que sean llenos del Espíritu Santo, llenos de buen testimonio, que sean de buen testimonio, que sean llenos de sabiduría, y les vamos a delegar esto, y nosotros nos vamos a dedicar a la palabra y a la oración. Entonces sabía que era lo que tenía que hacer, pero el mil usos. Bueno, yo en una de mis epístolas apostólicas escribí: el que mucho abarca. A mí como me gusta que usted lea mis epístolas 10. Tú delegas. Y cuando te dan una delegación, la cumples al pie de la letra para descargar a tu líder. O todo lo tienes que hacer. No, todo lo tengo que hacer yo. No, hombre, eso no es sabio. Según esto es necio. Claro, aquí tendríamos que meter un poco más el bisturí y entender por qué razón lo tiene que hacer. Porque hay gente que lo hace todo para no enseñarle a otros. No es aquí, ¿verdad? Pero déjeme poner un ejemplo. Póngale que hay uno que es bueno para el sonido, trabaja la consola re bien, pero no le enseña a nadie. ¿Por qué será? Es que él cuida los aparatos de la iglesia. ¿No será que no le quiere enseñar a otro para que siempre dependan de él? Y cuando a él le da COVID, no hay sonido en la iglesia. No, hay que darle paso a los demás. Hay que darle paso a los demás, hermano, que todo el mundo aprenda a hacer lo que el Señor lo mandó a hacer, y vamos a hacer una iglesia cada vez más fuerte y más poderosa y más sabia. Otro aplauso, Rey bendito. Bueno, ya debo ir finalizando en un rato. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Ok. Este es el mismo suegro, solo que con otro nombre. Números 10:30. Pero ahora el que no está actuando sabiamente es el suegro. A veces los suegros son sabios y a veces no, pero ese es otro tema. Y él respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Hobab neciamente rehusó unirse al pueblo de Dios. Como resultado, sus descendientes, según primer libro de Samuel 15:6, casi perecieron por la necedad de su antepasado. Donde está el Señor es donde nosotros debemos de desear estar. En donde debemos desear estar nosotros es donde el Señor está. Está ahí tu presencia, ahí quiero estar, Señor. Si no está tu presencia, no me interesa. Y él, lo que pasó fue que conocía el desierto, y entonces Moisés le dijo: mira, ahorita tenemos que seguir en el desierto y tú lo conoces como la palma de tu mano. Guíanos, y cada vez que Jehová nos bendiga, nosotros te vamos a bendecir a ti. Y él dijo no, y se separó. Y la consecuencia fue que sus descendientes más adelante, como dice aquí en primer libro de Samuel 15:6, por poco perecen por la necedad del abuelito. Hay gente que ha hecho tratos hasta con el diablo, hermano, y afecta a sus generaciones siguientes. Bueno, voy a ir finalizando en un rato, porque todavía no he dicho todo lo de la necedad y me hace falta lo necio. ¿Qué más me hace falta? Lo débil. ¿Qué más? Lo vil, lo menospreciado y lo que no es. Pero no hemos terminado el primero. Pues no se preocupe, no se preocupe. 3 minutitos. ¿Qué son 3 minutitos comparado con la eternidad, hermano?
Con este finalizo. I promise you. Números 12:11. Entonces Aarón dijo a Moisés: Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. ¿Cuántos lectores de la Biblia hay aquí? Yo digo que más de la mitad. ¿Y cuántos saben de qué está hablando aquí en este versículo número 12:11? Como no muchos se recuerdan, son unos 2, 3, entonces déjenme redondearle así rapidito. Resulta, es más, mejor se lo voy a leer para que no diga que me lo inventé. Vamos a ver, aunque yo sé que usted no es rápido en sus palabras después de lo que acabamos de decir, ¿va? 12, ¿qué era? 11 versículos no le va a hacer daño a nadie, ¿verdad que no? Bueno, entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Y dijeron: ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿Acaso no ha hablado mediante nosotros? Y el Señor oyó. Y Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Y el Señor de repente dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: salgan los tres a la tienda de reunión. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda. Llamó a Aarón, a Miriam, y cuando los dos se adelantaron, él les dijo: oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, Miriam era profetisa, si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré en visión, hablaré a él en sueños. Pero con mi siervo Moisés no es así, porque él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablo con él abiertamente, no en dichos oscuros. Él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué razón no tuvieron miedo, temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y se encendió la ira del Señor contra ellos y se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tierra, de aquí Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Fue cuando le dijo: hemos obrado neciamente. Entonces, ¿cuál era la necedad? Mire, la necedad es hablar mal de su pastor. Si usted no está de acuerdo y nunca va a estar de acuerdo, bien haría que con la boca callada busque otro lugar. No lo estoy echando a nadie, que Dios me guarde, porque para empezar no soy yo el que me pusieron a guardar este rebaño. Pero si usted se va a poner de acuerdo con los TikTokers y los influencers y todos esos youtubers, y va a decir: de veras que ese hermano Billy, sí, ¿verdad? Y es que la hermana Claudita también. No se vaya a meter en esos líos, porque eso es necedad. Tranquilito. Hay libertad, como incluso para decir: hermano, perdón, yo quiero, qué sé yo, dialogar. Pero meter cizaña en una iglesia, le quiero decir que dura cosa le es dar coces contra el aguijón. Y también le quiero decir otra cosa: muchísimas iglesias padecen de ese mal, sobre todo las evangélicas. Se enojaron con fulano, agarran sus mártulos y se van para otro lado y le ponen una iglesia cerca para sacarle gente. No se van a evangelizar. Hermano, ni los católicos hacen eso. Usted no mira que el Papa le dé cobertura a otro cura, ¿va? Ah, te peleaste con el cura que no cura. Va, entonces, ¿qué locura? Andate para allá, para otra parroquia. No,
No hable en contra de sus autoridades de la iglesia. Si no está de acuerdo, vaya y platique con ellos, arréglese con ellos. Tranquilos, son hombres y mujeres de Dios, no son locos. Ahora, si son locos, entonces el Señor se va a encargar de ellos. Pero usted no atente contra eso. Busque la unidad en humildad, en el nombre de Jesús, porque no hacerlo es necedad. Y como venimos de ese recipiente, tal vez tenemos un poquito embarrada la necedad. Y que el Señor nos quite todo eso. Bueno, ya, tranquilos pues. Yo hubiera querido decir, vamos a tener un cierre en donde todos van a llorar de la presencia de Dios, y en lugar de eso vengo a regañar, hermano. Pero no es regaño, ¿verdad? ¿O sí? ¿Se sintió puro regaño? A mí se me hace que, como usted bien dijo, al que le ven el guante. Por eso es que no lo siente como regaño. Pero está bien. Entonces yo renuncio hoy junto con ustedes a toda necedad. No quiero necedad. Yo le pido a Dios la sabiduría de lo alto, la sabiduría que desciende del cielo. Que, hermano, la necedad destruye. La necedad destruye. Vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza, pues hoy mismo anuncio que les devolveré el doble. Santiago en Llamas 2025, de retorno a Él.